Gloria a Dios. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Tú eres santo, recibe adoración. Oh, aleluya. Busqué a Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Tú eres santo, recibe adoración. Busqué a Jehová y me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Tú eres digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y mi castillo. Él es santo, Él es Digno. Lámpara es su palabra, lumbrera a mi camino. tú eres santo, Él es digno. Santo, digno. Tú eres santo, eres digno, eres Dios. santo, digno. Él es santo, Él es digno. Eres Dios. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Recibe adoración. Dígale al Señor, Señor, escucha. Busqué a Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Tú eres digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y mi castillo. Él es santo, Él es digno. Dígalo conmigo. Lámpara es su palabra, Lumbrera a mi camino. eres santo, eres digno. Santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Santo, digno. Él es santo, Él es digno. Él es Dios. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Dígale al Todopoderoso Señor: yo necesito de tu presencia en mi ser. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Oh, al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo. Hay una razón y muy grande, aleluya. Porque tú eres tan bueno, porque tú no
nos amas tanto, venimos a adorarte, buen Jesús. Aleluya, dígaselo. Porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto, venimos a adorarte, buen Jesús. ¿Cuántos se lo pueden decir una vez más? Despacio, pero del corazón, que salga para Dios. Venimos a adorarte, buen Jesús. Oh, aleluya. Venimos a adorar tu nombre santo. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo. Aleluya. Porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto, venimos a adorarte, buen Jesús. Porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto, venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorarte, buen Jesús. Miren, yo decidí esto en mi corazón, en mi vida. No daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes comprender. Aleluya. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes comprender. A veces viene mi visita ese enemigo. A veces el enemigo quiere volver a mi alma prisional. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene, no me deja. ¿Cuánto le alaba? Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Oh, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Un Dios como nuestro Dios no lo va a encontrar jamás. Aleluya. Es un Dios que se ha preocupado por su pueblo. Un Dios que se ha preocupado por la iglesia, por aquellos que no han alcanzado la salvación. Está completamente interesado en que recapaciten y volvamos a su presencia. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, por este día. Le doy gracias a Dios porque a través de todo esto que pasa, nosotros nos damos cuenta que dependemos de Dios en todas las cosas.
Realmente ha habido muchas cosas que han pasado y entre ellas algunas han sido de alto impacto para muchos, de tal manera que andan en un desconcierto, en un desaliento, andan de alguna manera perturbados sus corazones, sus mentes. Entonces estamos hablando de un tiempo donde algunas cosas, pues no es conveniente que nosotros las llevamos a cabo, pero aún sin embargo muchas veces nos internamos en cosas que perjudican nuestra vida espiritual. Y este es uno de los puntos que muchas veces pensamos hacer bien y terminamos haciendo las cosas mal. Pero el propósito es de que nosotros pensemos y aprendamos que realmente nuestro Dios está interesado en que nosotros recapacitemos y volvemos una vez más a tomar la dirección correcta. Amén. Algunas escrituras que me gustaría leer son muchas. Siempre la palabra de Dios es una inmensidad de información y les quiero decir que si usted y yo nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios, realmente lo que vamos a recibir es algo que nos va a hacer a nosotros un beneficio en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Y esto es lo que Dios requiere, que nosotros estemos interesados en capacitarnos para estar listos para pelear una buena batalla. Amén. Nos quiere preparar porque hay muchas cosas que pasan y esas nosotros, cuando es tiempo de pelear la buena batalla, le damos la espalda al Señor. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender. Ciertamente les quiero decir, hay algunas cosas que usted y yo hemos aprendido y no las hemos compartido. Es una tristeza todo esto, realmente preocupante, porque nosotros podemos mirar que realmente hay muchas cosas que están pasando en nuestros medios. Y la peor de las cosas, hermanos, es que muchos de alguna manera no nos hemos preocupado ni siquiera a través de estos medios compartirles a nuestras amistades. Y los que lo hacen, pues Dios los bendiga. Los que no lo hacen, pues les voy a decir que de alguna manera tenemos que llegar a algunas personas. Sus amistades es lo primero que tenemos que de alguna manera tomar en cuenta, que nos da la oportunidad el Señor de llegar a través de nuestra amistad y presentar a un Dios poderoso. Amén. Así es que de alguna manera usted y yo tenemos la oportunidad que nosotros pongamos por obra este mandamiento. El llevar la palabra no es una comisión que le dio solamente al pastor o a los ministros. No, a todos en general. Ciertamente algunos no tienen la oportunidad de salir y predicar en la calle o ir puerta por puerta, pero aquí cuando usted tiene los medios, ahora en este tiempo tenemos un acceso muy especial. Desde su casa puede tocar muchos corazones, muchas puertas, así es que hágalo. Es una tristeza mirar que no todos los hermanos se conectan mínimo el día del servicio, y esto nos implica de alguna manera expectar que hay una gran necesidad en sus vidas. El no interesarse y no guardar esa disciplina para servirle al Señor. Estamos hablando de una deficiencia, una necesidad, de alguna manera, pues, descuido de su vida espiritual. Amén. Y vamos a hablar esta tarde de algo que tal vez usted de alguna manera lo ha escuchado ya, pero quisiera introducir todo esto de una manera que podamos mirar. Vamos a hablar de una relación que Dios quiere con nosotros, y realmente ahorita incluso el cristianismo se ha metido en muchas cosas que no convienen, hablando de ritualismos y todo eso. Aún los hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa de Cristo, algunos están metidos en este tipo de actividades. Amén. Y vamos a hablar un poco sobre la relación que Dios quiere tener con nosotros y cómo de alguna manera ha sido transversada a otra actividad donde nada tiene que ver esto para santificación. Pero vamos a hablar un poco de la santificación
Y ciertamente para esto pues vamos a tener que tocar algunos puntos que se hacen incluso en rituales, amén. Y tiene nombre, por ejemplo, la Santa Cena. En realidad para muchos es un ritual, para nosotros no tiene que ser un ritual, amén. Santificación que Dios requiere y demanda en nosotros es algo que definitivo se encuentra en la palabra. Para que nosotros podamos santificarnos, tenemos que hacer ciertas cosas. Una de ellas es orar, otra de ellas es ayunar y la otra es también escudriñar las Escrituras. Es que vamos a hablar de este punto y vamos a tratar de alguna manera discernir todo esto, y no juzgando a nadie, pero sí invitándole a que analice estas cosas. Ciertamente hablar de estas cosas es delicado porque muchas veces uno hiere el sentimiento religioso de algunas personas, pero en este caso no es el propósito. El propósito es de que de alguna manera usted que escucha esto y piensa religiosamente, pues recapacite. Y de alguna manera, si incluso tiene alguna pregunta, no estamos, se puede decir, hermetizados para decir solamente así es como hablamos y no dar una explicación el por qué se habla así. No, estamos abiertos incluso para poder nosotros dialogar. Les quiero decir, para los que no estén de acuerdo con este tipo de enseñanzas, tenemos la oportunidad, si es posible, incluso de poner un tiempo especial y sentarnos y platicar estas cosas, no basando a lo que nosotros creemos o sentimos, no, basando lo que Dios requiere y demanda en la palabra. Amén. Entonces vamos a empezar. La Santa Cena no es un ritual, una vez más, y incluso en la palabra de Dios ni menciona Santa Cena, amén. Así es que les quiero decir que para que usted y yo tengamos una vida en santidad, el resultado de todo esto para nosotros es llevar una verdadera relación con Dios, y todo como Dios lo demanda en su palabra. Esa es verdaderamente forjar una relación fundamental o fundada bajo un fundamento conforme a la palabra de Dios. Amén. Y ciertamente para mirar todo esto les voy a invitar que abramos nuestras Biblias. Ciertamente les quiero decir que se van a tocar algunos puntos que van a ser de alguna manera no muy agradables escucharlos para algunas personas, pero es una necesidad. Y vamos a leer solamente un versículo, y de ahí vamos a partir de este versículo, capítulo 17 del libro de Juan, y vamos a entrar a la enseñanza, pero vamos a hablar de lo que concierne la mentada Santa Cena, que no es algo que está así. Vamos a mirar cómo dice la palabra de Dios, amén. Y ciertamente les quiero decir que es un tema muy profundo, pero le pido a Dios que me permita y me dé gracia para poder compartir cosas que yo sé que van a ser de alta importancia para su manera de pensar y para su manera de servirle a Dios también, amén. Dice ahí el capítulo 17 del libro de Juan, verso 17. El Señor Jesús les da una enseñanza ciertamente desde aquí en el libro de Juan. Si usted y yo nos interesamos, vamos a mirar que realmente desde el capítulo 12 empieza a hablar de este tema de la Pascua. Dios no menciona Santa Cena, Dios en su palabra menciona Pascua, amén. Desde el capítulo 12 del libro de Juan va a mirar que empieza a hablar de la Pascua, y hasta el capítulo 17 termina este evento, cómo surgió todo esto y el evento que se llevó a cabo. Incluso ciertamente les quiero decir que más específicamente, si vemos el libro de Marcos, de Mateo, Marcos y Lucas, especifica exactamente cómo Dios llevó esto a cabo, y ciertamente esta era una enseñanza que les dio. Pero en el libro de Juan, empezando el capítulo 6, va a empezar a hablar, los prepara para darles esta enseñanza. No se habla mucho de esto, pero es una necesidad de hablar de esto, amén. Y dice así, y después hacemos una oración y empezamos este día en el nombre de Jesús. Dice: santifícalos en tu verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. Una vez más, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad, es la verdad. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, este día te damos gracias por ser tan bueno. Gracias, maravilloso Dios, porque tú, Padre amoroso, día tras día, Padre amoroso, cuidas de tu pueblo. Día tras día, Señor Jesús, Padre bendito, derramas de tu misericordia sobre multitudes, Señor Jesús, Padre amoroso. Aún sin merecer nosotros esas bendiciones, tú, Padre amado, derramas de tu bendición sobre buenos y malos, Señor Jesús. Conozco, Señor, tu propósito. Tú lo has dicho en tu palabra, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y alcanzo a comprender, Señor Jesús, que me tuviste mucha paciencia tantos años, Señor Jesús, hasta que yo pude venir y comprender, Señor, que era una necesidad, Señor Jesús, aprender de ti. Era una necesidad, Señor Jesús, Padre amoroso, vivir una vida conforme a tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso, por ser tan bueno. Bendice a todos los que están a través de estos medios, Señor Jesús, con nosotros. Tú, Padre amoroso, sé con ellos, cuida de cada uno de ellos y permítanos, Señor, dar de gracia lo que recibimos de gracia. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos amenes allá donde usted está? Si usted puede darle un amén, esto es, así sea. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Una vez más, gracias a Dios por ser tan bueno. Siempre me lo voy a poner porque ya me deslumbré. Pensé que no los necesitaba y ahora ando un poco lampareado, no puedo mirar muy bien. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Una vez más, gracias a Dios. Amén. Volvemos al asunto. Dios no habla de Santa Cena, tampoco habla de alguna manera. Aquí me voy a meter en un asunto tal vez que muchos van a ser impactados, pero tampoco habla de Eucaristía. Y este es uno de los puntos que pues, déjale voy a decir, tratar estos puntos de alguna manera. Tenemos gente que amamos y precisamente a raíz de que la amamos tenemos que decirle la verdad. Y es algo pues muy delicado incluso hablar de estas cosas, pero les quiero decir que dice que la palabra de Dios nos especifica y dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Precisamente por eso dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Amén. Y si usted y yo creemos en Dios, precisamente la palabra de Dios es la que es la verdad. Amén. Ciertamente para poder nosotros santificarnos tenemos que hacer 3 pasos que yo les indicaba, que tenemos que hacer muchas actividades. Y en estas actividades se trata de nosotros consagrar o dedicar, para que mejor me entienda, dedicar nuestra vida a Dios. Servirle a Dios es un privilegio. Dedicar nuestra vida a Dios es algo que nosotros podemos mirar que Él, a través de nuestra dedicación, Él nos otorga es una promesa fiel, en promesa fiel ya una vida eterna con Él. Amén. Entonces ahí le voy a decir que usted literalmente va a poder mirar que muchos padres dedican su vida a sus hijos, pero a través del tiempo después sus hijos somos hijos malagradecidos. Amén. Y así también Dios realmente no es que Él haya dedicado su vida. En este caso, Él dio su vida por nosotros, por los pecadores. Y este punto es algo que usted y yo tenemos que aprender, cómo nosotros podemos vivir en una relación como Dios lo requiere y lo demanda. Les quiero decir, la Santa Cena no es un ritual. Una vez más, algunos aquí han confundido y enseñado algunas cosas que yo no sé cómo van a poder respaldar esas cosas. Amén. Y algunos pretenden que a través de esto se acercan a vivir una santidad. Les quiero decir que muchas veces yo participé de esas cosas y realmente ni conocía las cosas de Dios ni vivía en santidad tampoco. Y yo era una de las personas que regularmente, mínimo cada 8 días, comulgaba. Mi manera de hablar no era sucia, mi manera de vivir no era una manera de vivir, tampoco creía yo en mi manera de pensar que era una manera de vivir deshonesta, pero aún sin embargo no conocía ni tenía una relación con Dios y yo recibía la comunión supuestamente. Entonces no es una crítica para aquellos que lo hacen, pero es una invitación a que usted aprenda estas cosas. Es algo que usted tiene que saber. Dios nos habla
Y nos dice, por eso dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Amén. Como principio en la palabra de Dios no es mencionada la Santa Cena como les estoy diciendo, aunque sí habla de comer, pero les quiero decir que el Señor Jesús da énfasis a una de las fiestas solemnes, que es la Pascua. En esta fiesta solemne estamos hablando de un ritual que se tenía que hacer ciertamente porque estaba demandado por ley. Ese ritual era que se presentara un cordero, incluso un toro, un palomín, los que no tenían, un macho cabrío, en lugar de él por su pecado. Y la sangre de ese macho cabrío pues era la que cubría su pecado por un año solamente. Entonces les quiero decir que el Señor Jesús en realidad cuando Él llevó a cabo esto fue para cumplir con la ley. Pero ahora usted y yo estamos en la gracia. Usted y yo, nuestra Pascua es Cristo. Y es constante y es diariamente. Ya no es una vez al año ni una vez a la semana. No, es diariamente, 7 días a la semana, cada segundo, 24/7 se dice por ahí, 365 días al año. Esa comunión tiene que estar continua. Y esa comunión no es a través de les quiero decir, sin ofender a nadie, pero es algo que usted va a tener que mirar. En el capítulo 15 del libro de Mateo, usted va a mirar un evento y un suceso que pasó. Ciertamente, de alguna manera podemos mirar que el juicio siempre ha estado en el ser humano y es un juicio imperfecto. Es un juicio injusto. Lo que Dios nos enseña en su palabra, a través de su palabra menciona el Señor Jesús. Ciertamente ahorita vamos a tomar esta escritura solamente como ejemplo. Dice de alguna manera el capítulo 15, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Mire, aquí menciona el pan, ciertamente. Respondiendo él les dijo, en reproche, no crean, para los que no entienden esto, en reproche les dijo: ¿por qué también, una pregunta, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones o por vuestra tradición? Entonces el punto aquí empieza, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. ¿Sabe qué? Aquí nos implica de alguna manera a incitarnos a pensar que había un desorden familiar. Y el desorden familiar fue porque se perdió lo demandado que había demandado Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y les demandó que enseñaran quién era el Dios Todopoderoso, que se lo enseñara a sus hijos de sus hijos, y a sus nietos y a sus tataranietos. Entonces aquí ya había una irreverencia tanto a Dios como a sus padres. Pero podemos mirar un poquito más adelante la respuesta que les da ya en sí el Señor Jesús directamente, porque el motivo era: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Y la respuesta fue directa: ¿por qué también vosotros por sus tradiciones quebrantan mis mandamientos? En el verso 11 dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ciertamente, de aquí podemos mirar que empieza un diálogo. Dice: pero lo que sale de la boca, verso 18, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y empieza a darles una enseñanza aún a los fariseos. Y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Miren, y les quiero decir que aquí es donde empieza el problema de todas las cosas. Ese ritual no nos quita los malos pensamientos. Ese ritual tampoco nos quita los pecados. Ese ritual, con todo respeto, pero no nos redime de los pecados. Sigue siendo la misma persona.
Y aquí lo voy a decir. Lo que dice la Escritura. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús, dice, de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer de Tiro y de Sidón. Y empieza a dar la explicación de esta mujer. Pero les quiero decir, todo esto que estamos hablando y que vamos a hablar, va a ir concerniendo para que usted mire la degradación que sufre este ritual que supuestamente convierte el cuerpo de Cristo, el pan en cuerpo de Cristo. Amén. Entonces el punto es este. Lo que empieza a decir el Señor ahí, vamos a regresar un poquito para atrás. Verso 14. Lo que primero les dice es que todo lo que no plantó el Señor será desarraigado. Y empieza el 14, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la vitrina? Tampoco vosotros sois sin entendimiento. Ahora nosotros, en este caso, si alcanzáramos a comprender, nadie tiene el poder de convertir a Dios en materia. Pero por alguna razón vamos a darle el beneficio de la duda. Si alguien llegara a hacer esto y cometiera este milagro tan asombroso, que el cuerpo de Cristo se convirtiera en pan, les quiero decir esto. Miren la degradación que sufriría el cuerpo de Cristo. Dice que todo lo que entra por la boca va al estómago, el verso 17. ¿No entendéis? Dice, ahí es una pregunta, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Y es echado en la vitrina, todo lo que entra. Si esto fuera real, mire el propósito del enemigo de nuestra alma. Les quiero decir esto ahorita, vamos apenas empezando. Pero les quiero decir esto, qué degradación tan grande ha tenido el plan, el enemigo de nuestra alma y el enemigo de Dios, de alguna manera minimizar el poder de Dios, de ponerlo en sí, en afrenta, en vergüenza. Y el mismo hombre coopera para estas cosas. Entonces vamos a hablar de este punto porque sabe que no es un ritual. Hay mucho por recorrer aquí en la palabra de Dios. Realmente lo que usted va a poder mirar aquí en la palabra de Dios va a ser algo que, si usted pone atención, va a tener la oportunidad de visualizar cosas grandes. Y la enseñanza en realidad es que Dios requiere de una santificación continua en nuestro ser, en nuestra vida. ¿Cómo es que se alcanza esa santificación? ¿Bautizándose cada viernes primero? ¿Confesando nuestros pecados a un hombre? Pregúntese usted a sí mismo. Mire la degradación que nos lleva, de alguna manera, si usted lo alcanza a entender, a participar. Una degradación que se va a oír fuerte y es algo terrible. Pero si ese pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo y va al estómago, ¿en qué se convierte lo que entra en nuestro estómago? En desecho humano, para decirlo así. Pero usted sabe, desecho humano. En otras palabras, completamente degradante sería este acto. Que llevar a cabo esta transformación. Porque dice, está establecido el verso 17,
Todo lo que entra por la boca va al vientre y del vientre va ¿a dónde? A la taza del baño aquí, a la vitrina. Les quiero decir, Dios no menciona esto. El mandamiento de Jesús dice, ve ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si esto fuera un ritual, no se anunciaría el evangelio de Dios. Pero mire lo que dice ahora Mateo capítulo 16, verso 15 y 16. Dice, yo se lo voy a narrar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Cómo es que llega el evangelio a otra criatura? Anunciándoles el evangelio, hablándoles de la muerte. ¿Cómo pudiéramos nosotros llevar este acto? Les quiero decir lo que usted y yo estamos hablando aquí, y lo que en la palabra de Dios dice y menciona es hablando de las fiestas solemnes de los panes sin levadura. Y usted lo puede mirar, déjale, voy a decir, aquí están los textos donde usted puede analizar todo esto. Era una enseñanza, pero aparte era el cumplimiento de la ley que estaba demandado. Era una fiesta solemne y el Señor Jesús tenía que cumplir con eso. Si usted quiere mirar los 4 evangelios, le estoy diciendo, si usted mira el libro de Mateo, va a mirar el capítulo 26, desde el verso 1 hasta el verso 29. Va a mirar todo este suceso. Detenidamente usted lo puede mirar en su casa. Una vez más se lo repito, los 4 evangelios lo vamos a mirar, pero vamos a mirar el punto en el libro de Juan. Cuando llega el libro de Juan, déjale, voy a decir que empieza la enseñanza de esto que menciona el Señor, de este acto de la Pascua, cómo era y por qué era, y Él por qué estaba aquí también. Amén. Si ve en el libro de Marcos, empezamos el capítulo 14 y estamos hablando desde el capítulo 14, desde el 1 hasta el 25. Va a mirar este suceso, cómo Jesús llevó a cabo este evento. Era el evento de una fiesta solemne que se tenía que llevar a cabo. La Pascua se tenía que celebrar en todos. Y era para recordar en memoria cuando salieron ellos de esclavitud de Egipto. Precisamente ese era el evento, que no se les olvidara. El último día que estuvieron ellos en Egipto, tuvieron que celebrar esto. Fue cuando se pusieron en los marcos de las puertas la sangre del cordero, para que la muerte pasara y no tocara a ningún primogénito. Estamos hablando allá del libro de Éxodo. Pero les quiero decir todo este evento. Si usted mira el libro de Lucas, vamos a mirar, el libro de Lucas empieza el capítulo 22, verso 1 hasta el 32. Cuando llegamos al libro de Juan, la enseñanza empezó antes. En el libro de Juan, la enseñanza empezó en el capítulo 6 del libro de Juan. Y les quiero decir todo esto, pero antes de llegar al capítulo 6 del libro de Juan, les quiero platicar todo esto. Si seguimos un poquito, vamos a mirar el evento de Mateo, que es lo más mencionado, porque ahí es donde se deriva y se distorsionan muchas cosas. ¿Por qué Mateo no sale de acuerdo? Se puede decir, si es así, pero él estaba de acuerdo con todos, porque era un mandamiento en misterio también. Porque les quiero decir, el verso 33 del libro de los Hechos, también Mateo estaba ahí. Y no era un ritual el que llevaban a cabo los discípulos de Jesús, sino era un evento que daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Muchos nos quieren regresar y dicen, miren lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 11. Y les quiero decir, cuando usted mira eso, es el testimonio de cómo Pablo no estaba interesado, ni vivía tampoco conforme a lo que estaba escrito en su totalidad. Hacía cosas ciertamente, pero le dio el testimonio exacto cómo llevó a cabo todas las cosas, lo mismo que le enseñó, y la enseñanza que recibieron los discípulos la recibió Pablo a través de todo esto. No era un ritual el que menciona
Allí en el capítulo 11, verso 26 del libro de 1 Corintios. No era un ritual, el testimonio de cómo llevó a cabo todo esto para cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces estamos viendo que hay algo que usted y yo tenemos que aprender para compartir, porque de eso se trata, dice, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Y Dios, a través de todo esto, dejó escrito. Por eso, si usted mira ya el verso 17 que leímos, es: santifícalos en tu palabra es la verdad. Entonces no es un ritual el que nos santifica, no es un pan físico. Le voy a decir, los nutrientes de un pan físico, a este cuerpo físico es al que benefician. Esos nutrientes, déjale voy a decir, si usted lleva una buena alimentación físicamente, esos nutrientes a usted le va a permitir vivir saludable físicamente. Los nutrientes que usted ingiere por su boca, que yo ingiero por mi boca, nos van a mantener de alguna manera saludable. Pero aunque este cuerpo esté saludable, un día va a tener que dejar de ser este cuerpo físico. Va deteriorándose, aunque sea la misma comida. Pero de lo que Dios habla aquí, el pan que descendió del cielo, ese pan mantiene al alma en un estado de una manera que va a estar nutrida por la palabra de Dios. Eso es lo que nutre a la palabra de Dios, es lo que nutre al alma. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted mira todo esto, de alguna manera usted y yo estamos invitados a analizar la palabra y visualizar que realmente todo empieza con la relación en la oración. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos y los enseñó de una manera a orar de tal manera que esa manera era una manera que a Él le convenía que la aprendieran, porque iban a aprender cómo iba a forjar una relación con sus discípulos a través de esta comunicación en oración. Si nosotros vemos, todo esto era para que llevara a cabo un evento donde definitivo los iba a llevar a otra dimensión en su relación con Dios. Cuando usted y yo miremos todo esto con entendimiento, vamos a mirar que esto nos va a mantener a nosotros en un estado donde usted y yo vamos a poder estar siempre en santificación. Esto era algo que Dios demandaba. A través de la oración Dios les mostró muchas cosas a los discípulos, las cuales solamente en ese estado de oración podían verlas, no en otro. El capítulo 9 del libro de Lucas, verso 29, nos vamos al punto porque el tiempo se nos va rápido, a ver si alcanzamos a ver muchas cosas. Dice, y entre tanto que oraba, mire lo que permitió. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeándole de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y miren, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Solamente en un estado de oración pueden mirar y podemos mirar lo que no se puede mirar con esta carne. Muchos queremos hacerlo en nuestra carne. Les quiero decir, si ese ritual santificara, hay personas que todos los días hacen ese ritual, pero háblales de su palabra, no conocen su palabra. Pero usted dele gracias a Dios que usted la conoce. Usted sabe que ese es el verdadero pan, su palabra. Dice aquel verbo, se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Aquí empieza un misterio también.
Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Les quiero decir, después Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les quiero decir que para que pudieran entender necesitaban primero consagrarse en oración. No iban a poder entender quién era Jesús si no oraban. Usted tampoco va a poder comprender, yo tampoco voy a poder comprender quién es Jesús si nosotros no estamos conectados en oración. Les quiero decir esto. Bueno, mire lo que Dios les permitió mirar a ellos a través de la oración. Amén. Y esto no era todo. Por eso el Señor les dijo a través de su palabra, también enseñándoles allá en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Es un verso cortito que usted incluso se lo sabe. Orar sin cesar. Cuando usted mira, ¿por qué era la razón de este mandato de parte de Dios para nosotros? Porque nosotros, definitivo, si no estamos en ese estado, les quiero decir que nosotros no vamos a poder mirar las cosas que Dios tiene en su propósito. Orar sin cesar. ¿Sabe por qué? Porque esta es la verdadera comunión. No se trata de un ritual, la comunión se trata de una relación con su Creador, platicando con Dios, buscándolo en oración. No lo va a poder encontrar en otro medio más que en ese medio. Estoy dando este asunto porque el tiempo se nos va a ir y después vamos a ir a otros puntos ahí. Estoy hablando de que Dios no habla de un ritual. Las santas cenas se alimentaron algunos aquí en la tierra. Nadie va a poder convertir a Dios en un pan. Nadie. No hay un hombre poderoso así. Amén. El ayuno es otro de los puntos que yo les mencioné. Si usted quiere vivir en santificación, no necesita hacer ese ritual, necesita ayunar y orar. Dice la Escritura, no lo digo yo. El ayuno para usted y para mí debe de alguna manera usted saber cuál es el resultado de estas cosas. Yo les mencioné lo que miraron en Lucas. Es un evento donde usted y yo pudimos mirar que el ayuno les permitió a ellos mirar la gloria de Dios y los llevó a una dimensión donde pudieron mirar incluso a Moisés y Elías. De tal manera que cuando ellos miraron esto se dieron cuenta que incluso lo que habían escuchado de Abraham estaba cumpliéndose. Todo esto que estoy hablando, hermanos, ellos lo conocían porque sus papás se los habían llevado de generación en generación en enseñanza. Ahora les quiero decir, el ayuno es uno de los eventos que sabe que es el que hace contacto con el alma. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando usted empieza a hacer esto, sabe que incluso usted va a poder mirar cómo el rey David, a través de esto nos enseña, ciertamente es mucha la información que se tiene que dar, pero si usted va al capítulo 69 del libro de los Salmos, versos 10 al 13, dice así: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Le quiero decir, el ayuno nos ayuda en nuestros esfuerzos de consagración porque disciplina el alma. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted empieza a aprender todo esto, se va a quitar de rituales, va a empezar a conectarse con el Dios de gloria, con el Todopoderoso. Yo también voy a tener la oportunidad, estoy aprendiendo cada día.
Cuando usted y yo nos interesamos en todo esto, ¿sabe lo que empieza a pasar? Empieza a pasar que cuando usted habla de la palabra de Dios, habla. Ahora les quiero decir, muchas veces nosotros andamos buscando las respuestas en los hombres. Miren, regularmente el que está enfermo no quiere ayunar. Pero dice la palabra, si usted mira lo que dice la escritura, David, cuando él enfermó, él puso su cuerpo en ayuno. Nos vamos al punto para que usted lo mire. Capítulo 35, versos 13 y 14. La fe necesita la oración. Amén. Para que sea un desarrollo que vaya creciendo este asunto y que vaya en crecimiento, y la oración necesita el ayuno, o sea que es un complemento ambas partes. Amén. Si nosotros no tenemos estas dos partes conjugadas, debo decir que esto trabaja con el mismo fin, el mismo propósito: santificación. De una manera que usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar. Cuando usted abre la Biblia, mira, dice la palabra de Dios, pero el verso 13 del capítulo 35 de los Salmos dice, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Este es un complemento, hermanos. Le quiero decir, la tristeza también es una enfermedad. Otro tiempo muy atrás también. Muchas veces nosotros tenemos que orar por los enfermos y ayunar aún, sin embargo. Pero les quiero decir, muchas veces podemos mirar que muchos de los que estamos en este mundo tenemos una manera de pensar diferente. Muchos queremos hacer las cosas después que muere la persona. Después de que muere la persona, quieren rezar por él. Por el que muere y lo tienen 9 días rezando. Esa es la costumbre que yo incluso aprendí. No, tenemos que, si vamos a rezar, vamos a orar todo el tiempo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos. Incluso oremos incluso por las personas que no conocemos, por el mundo en sí. Esta relación nos lleva a nosotros a mantenernos de una manera en comunicación y en santidad con Dios, porque es la parte que Dios está esperando de nosotros. Eso es lo que nos permite a nosotros estar en un crecimiento espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted está recibiendo esto, pero les quiero decir que todo esto es parte de lo que Dios tiene en propósito. Amén. Algunos, muchos, me atrevo a decir, ni saben lo que es un ayuno. Ciertamente, la parte religiosa en sí no nos enseña esa parte, pero la palabra de Dios sí nos enseña esto. ¿Y cuál es el propósito y el beneficio del ayuno? Amén. El ayuno se menciona muchas veces en la Biblia. Y les quiero decir que desde el tiempo de Éxodo se hicieron ayunos. Si usted mira el capítulo 34 del libro de Éxodo, verso 28, no voy a leerlos para pasar un pronto. Si usted mira el libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 9 al 18, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, libro de Extras, capítulo 10, verso 6, Esther, capítulo 4, verso 6, el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 9, para adelante hasta el 23.
usted va a mirar que precisamente todo esto se menciona varias veces. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ahora les quiero decir, siguiendo adelante, cuando el Señor Jesús se presenta, les da una cátedra y les da una enseñanza. Me voy a brincar un poco. Bueno, pero vamos a tomar el punto de lo de Mateo que les dije, para que usted mire, amén. Dice la palabra de Dios, no habla de Santa Cena, habla de Pascua. Dice la palabra de Dios el capítulo 26, verso 1, para empezar el libro de Mateo, y así también en el libro de Lucas, libro de Marcos, perdón, libro de Lucas, dice lo mismo, dice, y cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí les estaba recordando, saben, ya les había explicado, Él se iba a entregar en sacrificio por nosotros, por ellos también. Sabéis. Y déjele, voy a decir que si usted mira aquí, hay una pregunta. El verso 3 dice, entonces los principales sacerdotes, dice, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mire de dónde venía todo este complot. No iba a ser algo fuera de la ley. Estaba haciendo algo que estaba dentro de los términos. La fiesta de los panes de levadura es una fiesta solemne. Amén. Pero decían, lo que ellos tramitaban, dice el verso 5, dice, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, tenían planes de matarlo. Cuando en la ley decía, no matarás. Aún el sacerdocio mismo tenía planes de matarlo, los saduceos. Dice aquí, y los ancianos. Amén. Los principales sacerdotes y escribas. Los ancianos del pueblo, los que deberían de enseñar la verdad, estaban contra la verdad. Hoy en día, los que deben enseñar la verdad están contra la verdad. Muchos, no todos. Ahora, cuando nosotros les hablamos verdad, somos juzgados. Esto va a ser un gran impacto, porque yo tengo amistades que amo y aprecio, pero el decirle las verdades muchas veces puede hacer que hasta su amistad pierda. Esto es algo terrible que pasa en la humanidad. Tomemos en cuenta cuando Dios se dirige a quien se dirige el Señor Jesús en el capítulo 26, verso 14, dice, tomemos en cuenta a quién se dirige Judas. ¿Quiénes son estos personajes? Nosotros miremos a quién se dirige Judas para entregar a Jesús. Él se dirige a los principales sacerdotes. Si usted mira allá en el verso 14, dice 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y dice que desde entonces buscaba la ocasión para entregarlo. Ahora, les quiero decir, estamos hablando de un evento que se iba a llevar a cabo. El Señor Jesús empieza a tramitar la Pascua del capítulo 26, versos 18 hacia adelante. Y les quiero decir, cuando Él empieza a tramitar todo esto, les enseñó las cosas. Pero antes de todo esto, y la verdad del Hijo del Hombre va a seguir, va según está escrito de Él, mas hay de aquel hombre por quien es el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le hubiera a ese hombre no haber nacido. Y empezaron. Todo este evento que se llevó a cabo aquí, hermanos, les quiero decir, el Señor Jesús, cuando Él estaba entregando, o cuando Él estaba llevando a cabo este evento, todo esto que se llevó a cabo
Prepararon la Pascua, dice la palabra de Dios, verso 19. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comías, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, dice, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese va a entregarme. A la verdad, el Hijo del Hombre, dice, va según está escrito de él, mas hay de aquel por quien es entregado. La Santa Cena, que mencionan que no es Santa Cena. Este ritual no es lo que Dios demanda a sus discípulos. Si ustedes notan aquí, no es lo que les demanda. La enseñanza que Dios les da a sus discípulos es la santificación. Esto es demandado por Dios, no es demandado por los hombres. Dios no habla de Santa Cena, con todo respeto. Les quiero decir, todo este evento que miramos aquí, todo este evento fue un evento de lo cual Dios cumplió con lo que demandaban de la Pascua. Ciertamente, les quiero decir, hay algunas cosas que usted y yo tenemos que mirar de alguna manera, que usted las analice. Cuando les enseñó el Señor Jesús en el libro de Juan, para el principio, el versículo que nosotros empezamos a leer, que fue el capítulo 17 del libro de Juan, verso 17, que usted mismo lo leyó cuando empezamos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Como principio, como le estaba diciendo, Dios no menciona Santa Cena en la palabra de Dios. El Señor Jesús da énfasis a una de las fiestas solemnes que Él había establecido. Una de las fiestas solemnes, porque había varias fiestas solemnes. Amén. Pero prepara a sus siervos para el servicio, donde la preocupación de alguna manera debería de ser el ocuparse en lo que Jesús les demandaría o les mandaba. Les demandaría porque era una comisión de llevar el evangelio. Amén. Y les digo esto porque ¿saben qué? Tenían que llevarla a cabo, no a través de un ritual. No había tiempo para ritual en la persecución. Quiero decir que había tiempo para santificación, para ayunar y para llenarse de la presencia de Dios. ¿Sabéis de qué manera se llenaban los discípulos de la presencia de Dios? No tenían una Biblia como nosotros, pero ellos se llenaban del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? La misma palabra a nosotros nos puede permitir ser sabios si la respetamos. Pero yo le voy a decir, para poder discernir todo esto, sí es necesario que nosotros busquemos la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos discernir la palabra porque es la verdad. Concuerda el Espíritu Santo con la palabra. No se sale del evento donde la palabra está escrito algo y el Espíritu Santo a nosotros nos lleva a entender esa palabra. Todo esto nosotros lo podemos visualizar a través de la palabra. La ocupación que les dio a los discípulos era una búsqueda continua del reino de Dios y su justicia. Era una búsqueda donde ellos tenían que preocuparse por estarse conectando continuamente con su Creador a través del clamor, de la oración, de la súplica. Y ellos dicen que recibieron una libertad con denuedo hablada en su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Aún en el tiempo pasado el Espíritu Santo venía a los profetas, pero venía y estaba en ellos, profetizaban, y después el Espíritu Santo era una vez más levantado de su presencia. Y es por eso que vemos las actividades de los profetas. Acuérdese de Elías, ¿cuántos profetas mató? ¿Cuántos profetas falsos? Y después una mujer no lo hizo huir. Hasta que no, Dios otra vez trató con él. Les quiero decir que era temporal ese evento glorioso que se manifestaba en ellos, porque el Espíritu de Dios venía en ellos, hacia ellos, y ellos profetizaban. Ahora en este tiempo usted y yo tenemos el privilegio, si buscamos la presencia de Dios y buscamos esa santidad, el Espíritu Santo quiere morar, porque este es el templo de Dios. Este es el lugar donde Él quiere habitar en nosotros. Esta presencia y esta comunión es continua con Dios. No es a través
de algo material, es a través de la comunicación en oración y en ayuno, a través de su palabra. Gloria a Cristo Jesús. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero lo que dice la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Esa verdad está cerca de nosotros, hermanos. Tan cerca que nosotros podemos encontrarnos con ella en una relación, en oración, en ayuno, en su palabra. Esa verdad está entre nosotros. El libro de Romanos, eso menciona, dice, más, ¿qué dice? Es una pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aleluya. Para alcanzar la consagración o la santificación, hermanos, es necesario que incluyamos en nuestra dieta, escuchen esto, es una necesidad que incluyamos en nuestra dieta, Nuestra dieta debe llevar estos requisitos y estos elementos. Amén. Son ingredientes que son indispensables para la santificación. Usted y yo, es una dieta. Yo no sé cuántos de nosotros en ocasiones llevamos este cuerpo a una dieta en regimiento para vernos bien físicamente. Y sabe que a través de esa dieta logran que ese cuerpo físico se mire bien. Pero le quiero decir, si usted quiere mirarse bien espiritualmente, esta dieta es una necesidad. Aleluya. Y son ingredientes que tiene a su alcance. Muchas veces usted, para alcanzar esa dieta física, requiere de usted esforzarse y andar en búsqueda de cosas que usted sabe que le van a hacer bien para su cuerpo físico. Pero de igual manera, los ingredientes de alguna manera para usted y para mí son indispensables para forjar una dieta de santificación en Cristo Jesús. Aleluya. Y esos ingredientes es oración. Esos ingredientes, otro de los ingredientes es ayuno. Aleluya. Y como postre, no palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Cuando usted empieza a mezclar estos ingredientes en su vida, usted no va a necesitar un ritual para vivir en santidad. Lo que va a necesitar es estar con esa dieta continua, y esos ingredientes no tienen que faltar en su vida cotidiana, no tienen que faltar en mi vida cotidiana. ¿Por qué cree que hay tantas situaciones y hermanos incluso lavados con la sangre de Cristo donde definitivo cualesquier capricho los aleja de la presencia y el propósito de Dios? ¿Por qué? Porque no llevamos esa dieta. Aleluya. Pero qué hermoso es cuando esa dieta nosotros estamos dispuestos a ingerirla. Sabe que para usted y para mí va a ser una dieta que nos va a llevar a nosotros poner acción a lo que Dios nos demanda. Gloria a Cristo Jesús. Todo esto que le estoy diciendo no es algo inventado por mí. El Señor Jesús ahí mismo, en el capítulo 6 del libro de Mateo, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Gloria a Cristo Jesús. Esta dieta es requerida por nuestro Dios para nosotros. No es un ritual, hermanos. Muchas veces, perdónenme que les diga, pero aún los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo, hemos entrado también en ritualismo en la iglesia. Ya sabemos de qué se trata aquí. Muchos saben de cabo a rabo lo que va a pasar en el servicio. Y esto es lo mismo que estamos hablando allá en un ritual. Y juzgamos muchas veces a nuestros hermanos. Juzgamos muchas veces a otras personas, a otras creencias, diciendo que no tienen la verdad. Nosotros tenemos la verdad y andamos en rituales todavía. Cuando llega aquí la persona, muchas veces llegaba a la iglesia, y muchos de los que llegaban aquí, en vez de buscar la presencia de Dios y de ponerse en oración,
en esa búsqueda de esa conexión, muchas veces era el tiempo de chismear en la iglesia. Muchas veces era el tiempo de platicarle una historia o algo que estaba pasando incluso en su vida particularmente. Si viene a la iglesia, deberíamos de nosotros salir también del ritualismo, hermanos. Estamos en el servicio y muchas veces también entramos en un ritual, ya sabemos, y a muchos estamos de alguna manera tal vez diciendo que ya se acabe, ya se calle este perico que está tanto hablando, ese hablador. Pero les quiero decir que este es uno de los problemas que tenemos. El Señor, por eso, déjenmelo decir, Él sabía lo que había en nuestros corazones. Ahí en el mismo capítulo 6 del libro de Mateo, por eso es que Él dijo y dejó establecido: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero este es el punto que no alcanzamos a comprender ni a entender. Gloria a Cristo Jesús. Dios dejó establecidos los frutos de una vida en santidad. ¿Cuántos de nosotros alcanzamos a comprender? Vamos a buscar esos frutos en nosotros. ¿Cómo los vamos a encontrar si no están en nosotros? Pero sí pueden estar. ¿Sabe qué? Porque precisamente a raíz de esta dieta nosotros vamos a poder empezar a mirar frutos en nosotros. Aleluya. Ahí en el libro de Tesalonicenses, si empieza el verso 15, usted y yo leímos ciertamente el verso 17. O yo se los narré hace un momento: orar sin cesar. Oh, qué bueno, ¿verdad? Se oye bien. Pero ¿cuánto lo hacemos? El fruto de la oración, ¿sabe qué? Se va a mirar cuando usted se confronte, se encuentre en una situación. Aún en su hogar es fácil que usted alcance a detectar si ese fruto está en usted. Porque el fruto de la oración va a ser mansedumbre. A través de la oración el Espíritu Santo va a venir y puede tocar y llenar su vida con su presencia. Y a través de la oración usted puede y yo puedo llevar una relación continua con mi Creador. Y a través de la oración los frutos van a ser, ahí como dice la palabra de Dios, dice: mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Ese va a ser uno de los frutos. Nos hacen mal, tenemos que hacer el bien. Dice: antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aleluya. Estos son frutos. Amén. Estar siempre gozosos. Este es otro de los frutos que da esta alimentación, esta dieta. Amén. Estos ingredientes que Dios a través de esta enseñanza nos permite y nos menciona. Amén. Ingredientes que deben estar en nuestra dieta para forjar una relación en santidad con nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Estar siempre gozosos. Aleluya. Orar sin cesar. Este es otro de los frutos también. Amén. Das gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por todo, dice. Que no salió alguna cosa bien con su esposa, dele gracias a Dios. Que no salió alguna cosa bien con su esposo, dele gracias a Dios. Pero si usted no mantiene estos ingredientes en su dieta, va a ser difícil que estos frutos usted los mire en su vida. Amén. El otro fruto: no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se puede apagar el Espíritu? Viviendo una vida rutinaria, viviendo una vida sin conexión con Dios, viviendo una vida sin esta dieta alimenticia. Amén. Aleluya. No menosprecies las profecías. La palabra de Dios es verdad. No menosprecies las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. Esto es otro de los frutos. ¿Sabe qué? Examina todas las cosas y retiene lo bueno. Lo malo, para afuera. Pero ¿sabe qué? Cuando usted no tiene esos frutos, si esta alimentación no está y esta dieta usted no la lleva a cabo, ¿sabe qué? Usted guarda lo malo en su corazón. Yo guardo lo malo en mi corazón. Estamos hablando de un problema que definitivo
podemos mirar, estamos otra vez cayendo lo mismo que el ritualismo. Es terrible lo que estamos hablando. De una manera que muchos están siendo engañados a sí mismos, se creen salvos, pero no hay frutos de salvación en nuestras vidas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Absteneos de toda especie de mal. Esta parte está seria. Sin esta alimentación, aleluya, sin estos ingredientes en nuestra alimentación espiritual, va a ser imposible abstenernos de toda especie de mal. Dice, y el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Aquí implica todo. Todo. Bueno, van a decir, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la Santa Cena que estaba hablando? Es que cuando usted vive una vida en santidad, usted va a ser, alguien que va a enseñar lo que lo conecta a la santidad. Yo les mencioné, cuando Dios toma esta parte en control y usted vive en santidad, dice, santifica cuerpo, alma y espíritu. Y dice, y lo guarda, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el complemento es con un propósito. Es un depósito donde usted está guardando este evento glorioso para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea que vivamos o muramos, nosotros, dice el libro de Daniel, dice que todos los que duermen serán levantados. Y unos van a ser levantados, dice, para vergüenza y confusión perpetua, 12:2. Y otros para alabanza de la gloria de nuestro Dios. El tiempo se nos va y apenas iba a empezar aquí con el libro de Juan. Pero les voy a invitar que usted tome el libro de Juan y lee capítulo 6, empezando desde el verso 28. Desde ahí empieza todo este asunto. En el libro de Juan, el Señor Jesús les da una enseñanza sobre el pan verdadero. Ciertamente, esto es en el capítulo 6, pero después, capítulo 17, es una enseñanza que definitivo está pegada a esto. Se lo voy a leer rápidamente, ¿ok? Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. La señal que Dios les dio fue el suceso que vivieron nuestros padres en el desierto. En otras palabras, esa era una señal porque le pidieron señal. Les pidieron señal y esa fue la señal que les dio el Señor Jesús. Sí, le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú que para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren, pero les dijo, de cierto les digo, amén. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Amén. Y la explicación que nos da a nosotros dice así, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, entonces sí es interesante. Digo, Señor, danos siempre de ese pan. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y Jesús les dijo, yo soy el pan. Mire, de aquí empieza todo. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Aparte de ser el pan, es el que sacia su sed. El que sacia mi sed. Amén. Dice, mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Las murmuraciones, como siempre, como dicen, en aquel tiempo y en este tiempo es el mismo barullo que está en los, perdóneme, pero en los incrédulos, por lo que voy a decir, porque muchos de nosotros todavía dudamos. Amén. Y les quiero decir, esta enseñanza es una enseñanza
que realmente Dios la mostró antes de que pasaran las cosas en misterio. Y les quiero decir, ciertamente, voy a terminar aquí con un texto, pero les quiero decir que les invito a que miren todo esto en el capítulo 6 del libro de Juan. El verso, voy a leer este verso 41 y 42 ciertamente, pero todo el capítulo trae una enseñanza poderosa para que usted lo comprenda. Y después brínquese al 17 y sígale. Les quiero decir que los capacita, los enseña. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros también, la conexión verdadera. Pero les quiero decir, cuando todo esto lo llevó a cabo nuestro Dios, les quiero dar énfasis a esto. El tiempo siempre nos gana, pero les quiero dar énfasis a esto. El Señor les mostró en este capítulo 6 que Él era el pan de vida. Les mostró que era el pan que descendió del cielo. Les mostró que Él era el Todopoderoso y les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, como dice la palabra. ¿Cómo es este misterio? Y en el verso 58 allá, ¿cómo es este misterio de comer su carne y beber su sangre? ¿Sabe qué? Su carne y su sangre están en el Evangelio. Su presencia, su Espíritu Santo, que es Dios mismo, es el que nos da testimonio de quién era Jesús y qué fue lo que hizo. Verdaderamente, en otras palabras, para que sea válido para nosotros, eso tenemos que nosotros tomarlo, hacerlo de nosotros. La palabra de Dios es el alimento del alma. El ayuno, como les había dicho anteriormente, para usted y para mí no es algo nuevo que tiene que estar. Es el que aflige el alma y la pone en orden. La disciplina, la oración, es la que nos comunica y nos conecta con Dios. La palabra de Dios es la que nos guía. A través de ella nosotros podemos llevar a cabo la voluntad de Dios como Él la demanda. Amén. Les quiero decir esto. Antes de decir esto, vamos a cerrar ya casi, pero les quiero decir, en el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 26, si ustedes notan, es el testimonio que le dio el Señor Jesús a Pablo. Y Pablo está dando un testimonio también a los corintios. No es un ritual ni es un acto. Si usted ve el verso 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 14 para adelante, ahí explica y dice, la copa y el pan, dice, primero dice el pan, dice, no, así como estaba establecido, dice, no es el cuerpo de Jesús, o sea, el pan que nosotros partimos. La sangre no, el vino no es la sangre del Señor Jesús. Están en preguntas, pero les quiero decir, no es un ritual. Ahora, para sellar esto y cerrarlo, dice la palabra de Dios, después que fueron llenos del Espíritu Santo, precisamente esa conexión, oración, ayuno y leer la palabra. Los discípulos lo que llevaron a cabo fue oración, ayuno y llenos del Espíritu Santo. Esto lo necesitamos también, ser llenos del Espíritu Santo. Pero les quiero decir, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos a favor que todavía la palabra de Dios está con nosotros y podemos nosotros verificar que lo que el Espíritu de Dios nos enseña concuerda con la palabra. Los discípulos, cuando ellos empezaron a llevar a cabo este mandamiento y este acto, dice la palabra de Dios, yo no lo digo y cerramos con esto, pero dice que con gran poder, capítulo 4, verso 33 del libro de los Hechos, dice, y con gran poder daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Y muchos eran alcanzados y bautizados en el nombre de Jesús. Con gran poder daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que nos falta a nosotros. Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Dice, y aquel verbo se hizo carne. Aquella palabra es el pan. Y la cavidad por donde usted lo puede comer son dos cavidades. Una es el oído, esa es la boca del alma. La otra son los ojos. Esa es también una de las cavidades para que usted y yo nos alimentemos con el verdadero pan. Porque dice el libro de Revelación, dice, capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen
las palabras de esta profecía. No es un ritual, una vez más. Y si alguien tiene algo que respalde ese ritual en tiempo de gracia, estoy abierto. El teléfono es 209-487-2107. Estoy dispuesto a dialogar. Escúcheme, dice la escritura en el libro de Timoteo, dice: toda escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, enseñar, redarguir en confianza. Con la confianza de la palabra de Dios, no quitándole ni poniéndole, mirándonos en el espejo de los actos de los discípulos de Jesús, porque dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edifiquémonos ahí, veámonos en el espejo de los hechos de los apóstoles. Tenemos una petición aquí. Nuestro hermano Víctor Quintero pide oración por su vista de un ojo. Que el Señor bendiga a este varón y esa necesidad que tiene en su ojo. De igual manera, recuerdo también por nuestro hermano Víctor Santana, pedimos oración por su mamá. Que el Señor fortalezca y restaure esa parte física que está en necesidad. Amén. Vamos a hacer una oración, nos vamos a despedir. Les digo, esto se quedó todavía, como siempre, estamos cortos, nos falta tiempo, pero hay una inmensidad de información tocando estas cosas. Hay muchas cosas que se pueden compartir. Honestamente les voy a decir, qué hermoso, porque eso nos lleva a hablar de la santificación, de la consagración de nuestra vida a Dios. Y si es posible, después vamos a hablar de la consagración, lo que es consagrar nuestra vida a Dios. La santificación, como Dios la requiere. Voy a tratar de continuar un poquito más. Esto es un beneficio para usted y para mí. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer esta oración y nos despedimos de este lugar, nunca en la presencia del Señor. Amén. Por Víctor Quintero, que el Señor mire esa necesidad de su ojo en el nombre precioso de Jesús. Padre amoroso, como siempre, bendito Dios, delante de ti estamos, Señor, con súplicas, Señor, y ruegos, Padre amado, a favor de tus siervos que están en necesidad, Señor Jesús, suplicando que tú desciendas y derrames de tu gracia, de tu misericordia, Señor, Padre amoroso, de tu poder sanador, Padre amoroso, y tú tomes esa necesidad de este siervo, Padre amoroso, Víctor Quintero, Señor. Bendice, Señor, Padre amado, ese cuerpo físico, Señor, y te pido, Señor, que tú tomes su necesidad en tu mano, en tu poder, Señor. Padre amado, trabaja conforme a su fe, Señor Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. De igual manera, nuestro hermano Víctor Santana, Señor, tú, Padre amoroso, toma, Señor, la necesidad de su mamá. Oh, Padre amoroso, y tú cúbrela con tu gracia. Escucha el clamor, Señor, Padre amoroso, de tus siervos, y tú, Señor, sé con cada uno de ellos. Y Padre amado, permítenos, Señor, mirar, Padre bendito, ese propósito, Señor, de esa plegaria, Padre bendito, a favor de tu sierva, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De igual manera, por todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, que Dios bendiga a cada uno de ellos, a cada uno de los que se conectaron. Bendíceles, Señor, con tu presencia. Cuida a nuestros hermanos, nuestra familia, Señor Jesús, mis hijos, mis nietos, Padre amoroso. Te los pongo en tus manos, Señor, Padre bendito, nuestra familia, todos nuestros hermanos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Padre amado, de tu gracia derramada, Señor, a favor de sus necesidades. Padre bendito, toma, Señor, en tus manos las plegarias y oraciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amoroso. Amén. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios les bendiga, hermanos, les guarde. Los esperamos el martes. Amén. Oh, permítanme un anuncio solamente. Estamos tratando de arreglar algo en un lugar donde podamos hacer servicio. Así es que para el próximo domingo les vamos a estar avisando por teléfono, si es posible, para estar ahí, que estemos cómodos y estemos en un lugar seguro. Amén. Si alguien desea participar de alguna manera y estemos juntos ahí alabando a Dios, pues van a estar invitados todos. Amén. Creo que es un lugar amplio donde podemos guardar la distancia y pidémosle al Señor que nos permita estar en ese lugar. Amén. En el nombre de Cristo, Dios les bendiga, les guarde. Nos vemos el martes. Amén. Aleluya.